Gracias a Dios que nos permite en esta tarde abrir nuevamente su Biblia y lo haremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, para hablar de los versículos 26 al 40 del eunuco etíope. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te rogamos tú nos bendigas, nos dirijas, nos presidas y permitas que lo que hagamos te agrade y podamos encontrar fortaleza en tu palabra y cosas nuevas, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En los versículos 26 al 40 nos habla de un pasaje muy conocido, pero que a veces le damos, como muchas veces hemos dicho, le damos el énfasis a Felipe en este caso. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Y al eunuco etíope, pues nos olvidamos de él, siendo que él fue el que fue transformado y fue bautizado y cambió su vida. No menciona el nombre, como hemos mencionado en algunos domingos anteriores. Estamos viendo personajes que no tienen nombre, pero son personajes muy importantes que están en nuestra Biblia. No menciona el nombre porque no es importante, el importante es lo que sucedió, el hecho. Se da el cumplimiento a una promesa del Señor Jesús cuando dice que el Evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Si ustedes se ubican en los mapas, aparece primeramente Judea, Samaria y luego hasta todo lo demás es lo último de la tierra. Vamos a mostrarles un mapa en donde se ve dónde está Etiopía. No quiere decir que es el último de la tierra, pero está bastante lejos y pues todo lo que no era ni Judea ni Samaria se le conocía como hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos hasta el último de la tierra, hablando de aquella profecía, es decir, no estamos en la tierra de Palestina. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Quién era el eunuco? ¿Qué era un eunuco? ¿Y qué fue lo que sucedió en el camino? Dice desde el versículo 26 que el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No esté hablando quizás propiamente del desierto, de un desierto como conocemos el desierto de Arabia. El desierto puede ser algo que no esté poblado, ¿sí? Nosotros hablamos de lugares desiertos cuando no hay gente, no forzosamente cuando estamos hablando de arena. O pudiera ser también el desierto, ¿sí?, de Egipto. Entonces pudiera ser, pero sin embargo, lo importante es aquí que se va a un lugar donde no hay gente. Felipe obedece. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hace como Jonás, que dice: no, yo no voy, y se va a otro lado? Como muchas veces nosotros decimos: no, mejor yo no voy, que vaya otro. Y el Señor nos llama y debemos obedecer. Dice: se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Si dice que fue a adorar a Jerusalén, posiblemente se está hablando de un judío que fue convertido. ¿Por qué? Uno, pues porque dice que va a adorar a Jerusalén. Dos, porque va leyendo al profeta Isaías. Entonces, se deduce que era un judío. Pero alguien muy importante. Dice, gobernador de Candace, reina de los etíopes. E igual Candace estuve buscando, y no es que propiamente Candace sea el nombre de la reina, sino puede ser así como un título, ¿sí?, así como faraón. Entonces, pudiera ser un nombre o pudiera ser simplemente la posición de la reina o el nombre que se le daba a la reina en ese momento. Pero el eunuco era gobernador
Y dice, era puesto sobre todos los tesoros. O sea, era una persona que tenía mucho poder. El dinero no está peleado con Dios, ni Dios con el dinero. Muchas veces pensamos que sí, pero si lo sabemos administrar, es una bendición. Para otros es una maldición porque el dinero los aleja de Dios. Pero aquí nos habla de este eunuco, gobernador, que estaba sobre los tesoros de la reina, es decir, era el administrador, el mayordomo. Él era el que decidía qué hacer con los dineros y los manejaba. ¿Por qué nos habla de este personaje en esta situación? Bueno, primeramente los eunucos eran hombres castrados, y en especial el que se destinaba entre los orientales a la custodia de las mujeres en el harem o del harem. Entonces era un hombre que no se iba a involucrar ni sentimentalmente ni sexualmente con las mujeres. Entonces esto permitía a los reyes, a los faraones, a las gentes muy importantes que tenían sus haremes, el poder confiar en una persona, en un hombre, ¿sí?, los cuidados y, como aquí se menciona, hasta que podía tener poder sobre los tesoros. Y nos habla de un etíope. Normalmente los etíopes, también eso muchas veces nada más pensamos, leemos, y los etíopes normalmente eran gente de raza negra. Entonces, si nos imaginamos a los judíos de raza blanca, güeritos, y hablando con un negro, ¿sí?, imagino que era un hombre fortachón, sí, porque pues era gobernador, normalmente pues esas gentes eran bien alimentadas, pues no eran pobres, no eran desnutridos. Entonces, pues era, me imagino, una persona fuerte, grande, de tez negra, ¿sí?, no oscura, sino negro, y hablando con Felipe. Hay mucha discriminación por parte de la raza blanca hacia los hombres negros, y aún a través de los años, pues ha habido muchos problemas precisamente de las razas. A algunos no les gusta ver a los negros, a algunos les da hasta miedo ver a los negros, pero yo pienso que a veces también a los negros les ha de dar miedo ver a los blancos, ¿no? Así como de chicos nunca hemos visto o convivido con gente de raza negra y de repente vemos a los negros, pues nos da miedo, ¿no? Nos impacta. Bueno, quizás a los negros también podría ser la misma sensación, el mismo sentimiento. Bueno, el hecho es que aquel hombre de raza negra etíope pues va camino hacia Jerusalén a adorar y se encuentra con Felipe. Dice que iba sentado en su carro leyendo. Cuando habla que va sentado en su carro, pues podemos tener dos opciones de que iba en un carro. Los carros en aquella época iban cargados por hombres, por esclavos, y pues era un hombre poderoso, posiblemente llevaba a sus esclavos que lo iban cargando, o quizás iba tirado de algún animal, no importa cómo iba, pero él iba sentado en un carro como un personaje muy importante. Y dice que se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y dice que el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Cuando nosotros sentimos la sensación de hablar a alguien, pues el Espíritu nos está diciendo que nos acerquemos a hablar de la palabra de Dios, así como este ángel se acercó a Felipe y le dijo: ve junto al carro. Quizás Felipe solo hubiera dicho: pues no, pues a lo mejor si iba aquel señor, pues posiblemente no iba solo, tendría que llevar a sus esclavos o a más personas con él. Y acercarse a una persona importante, pues a veces nos impone.
Sin embargo, aquí Felipe fue conducido por el ángel para que se acercara. Dice, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Aquí otra cosa importante que a veces pasamos desapercibido. Dice, iba leyendo al profeta Isaías, como muchas veces nosotros leemos nuestra Biblia, pero nadie escucha lo que leemos. Pero aquí, aquel gobernador etíope iba leyendo en voz alta, ¿sí? Por eso le escuchó Felipe. Y le dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Un personaje importante, se encuentra alguien caminando y lo más común pues, era no subir a otras gentes, ¿verdad? Y menos con personajes tan importantes. Bueno, este personaje importante, ¿sí? El gobernador, ¿sí? Le dice a Felipe que suba para que le explique lo que decía el profeta Isaías. Y dice que iba leyendo Isaías lo que nosotros ahora conocemos, antes no eran ni capítulos ni versículos, ¿sí? Iba leyendo en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y entonces comienzan a hablar y Felipe le comienza a explicar al etíope qué es lo que significaba lo que decía el profeta Isaías, del cumplimiento de la profecía. El etíope no nada más abrió sus oídos, abrió su corazón. ¿Por qué? Porque el etíope creyó lo que Felipe le estaba diciendo. ¿Cómo sabemos que aquel etíope, en aquel momento solamente una parte del camino, creyó? Porque Felipe dice que abriendo la boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Nosotros podemos hablar del Evangelio de Jesús ahora en Navidad, en Año Nuevo y en todo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él cambió nuestras vidas. Y le dice el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente también no solamente le explicó del Evangelio del Señor Jesús, sino también le habló del bautismo, porque el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo único, ¿sí?, que nosotros debemos hacer y buscar de las personas a quienes les predicamos, que digan, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto implica realmente, pues creer que Jesús es el Hijo de Dios, al que vino su misión, ¿sí? Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de toda la misión del Señor Jesús. O sea, el gobernador etíope estaba creyendo todo lo que Felipe le había hablado. Y dice, mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. O sea, creyó y el bautismo confirmó, es la señal, ¿sí?, solamente, o el símbolo de que Felipe había nacido de nuevo. El agua no nos limpia, simboliza que somos limpios. Por eso Felipe bautizó al eunuco, no para lavarlo, sino para simbolizar que ya había aceptado y había sido limpio. Y dice que luego subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Bueno, qué mayor gozo que haber conocido, haber aceptado y haber sido bautizado. Cuando somos bautizados, realmente es un gozo.
Gracias a Dios, estaba recordando el día de ayer que fui bautizado yo un 24 de noviembre de 1974, si no me equivoco, no, 73. El 24 de noviembre de 1973, y fue un cambio, y realmente, como decimos, es el símbolo, es la señal de un cambio, ¿sí? Cuando llegó mi papá al lugar donde me bautizaron, bueno, me había visto completamente diferente. Cuando yo no conocía el Evangelio, pues yo me vestía un poco así medio como hippie, tenía el cabello largo hasta por acá, tenía siempre un ojo tapado, y entonces ese día pues ya estaba yo casi con el cabello como ahorita, y mi papá realmente vio el cambio y le dijo a mi esposa: ¿qué hiciste que cambiaste a Raúl? Y ella le dijo: no, yo no lo cambié, lo cambió Dios. Y creo que esa debe ser la respuesta de todos nosotros. El cambio no lo hacen las personas, no lo hace nuestra esposa, el esposo, ni los hijos, ni los padres. El cambio lo hace solamente Dios. Por eso debemos reconocer y decir esto: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Demos gracias porque nosotros podamos reconocer y podamos llevar el mensaje, así como le llegó Felipe, no decir: no, yo no voy, sino dejarnos llevar por el Espíritu a aquellos que Dios ya tiene preparados para conocerle. Nosotros no sabemos quiénes son, tenemos que ir llevando el Evangelio a todos y el Señor habrá de dar fruto a la semilla que nosotros sembremos. Gracias a Dios. Padre nuestro, gracias porque tú nos permites, Señor, en esta hora abrir tu palabra y poder entender, Señor, como aquel eunuco etíope, Señor, que no siendo digno escuchó tu palabra, te aceptó y, Señor, tú cambiaste su vida. Así, Señor, cambia nuestras vidas, permite que aquellos que aún no te han aceptado también cambien sus vidas, Señor, y podamos seguir sirviéndote y acercándonos más a ti. Por Cristo Jesús. Amén.